Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy es ya 2 de octubre del año 2024. Y ayer, pues, se juramentó la, la nueva presidenta de México. También ayer recibí no solamente una comunicación, sino también la querella de Carla Fish Vergés, que depositó en el Palacio de Justicia en contra del doctor Juan Stanley, de su esposa Joana Madera Stanley. Y leí las 57 páginas que tiene esta querella, que se basa en gran parte en el expediente que también pesa sobre la espalda de la señora Joana Madera de Stanley, el expediente del Ministerio Público, que en los próximos días o semanas tendrá que ir a juicio de fondo en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. Respecto a ese caso, lo que toca, luego de haber visto la entrevista, ayer mucha gente me escribió, algunas desacuerdo con lo que yo planteaba, otras no. Yo entiendo que las personas se pongan sentimentales con ciertas cosas y sus emociones deseen que las cosas sean de una manera o de otra. Yo en este caso en particular no tengo ningún deseo en particular. Lo que sí he visto en estos días a una batería de personas, pues tener una línea de comunicación. Cuando uno ve que el mensaje se repite o que alguien repite el mensaje con palabras clave, lo que se llaman talking points, de manera consecutiva, uno sabe que hay detrás alguien que está organizando todo esto. Y al parecer, desde el principio, esta gente buscó a alguien que organizara un media tour, y aparte de organizarle un media tour, una campaña para buscar crear en el imaginario colectivo que lo que se le acusa a esta señora, Joana Madera de Stanley, es un expediente fabricado por el Ministerio Público, que detrás de todo esto está Carla Finch, que ella no ha sabido presentar argumentos que se defiendan. Creo que eso fue un error desde el principio. Y también el argumento es que averigüen el pasado de esta muchacha. Bueno, si el pasado es vinculante con lo que estamos hablando hoy en día, pues tendría alguna utilidad. Si no, pues entonces de nada sirve si le pusieron una multa cruzando la Gómez en rojo, o si no sirve para nada para el caso en cuestión. Lo cierto es que este caso está tomando el rumbo que debe de tomar, que es ventilarse en la justicia. Tienen los amigos del Nuevo Diario, y creo que en esa parte los he visto reacios a reconocer que fueron utilizados de pendejo por una de las partes, independientemente del argumento que ellos presenten. Esta joven dijo que ellos se negaron a publicar o a escuchar su versión de los hechos. Y ayer vi un video, una entrevista en el Show del Mediodía, donde dos periodistas pues insistían en hacer parecer ver que esta joven, tengo una gripe del carajo, discúlpenme, que esta señora, Carla Finch, se negó a dar su versión de los hechos. Yo creo que ellos tenían un compromiso importante, que era verificar los hechos por la delicadeza de lo que allí se señalaba. Tenían también que contrastar con la parte denunciada, y si no con la parte denunciada, pues hacerse valer, como en muchas ocasiones sucede, de los documentos o de la información que permita a quienes van a hacer una denuncia que compromete la reputación de una persona. En los medios no podemos ser emocionales, aunque lo seamos, pero cuando implica la reputación, cuando son denuncias serias, graves, que se habla de amenazas de muerte, etcétera, extorsión,
creo que la emocionalidad hay que pararla un poco y buscar ser más objetivos. Pero nada, yo me imagino que esta familia seguirá adelante con su caso. Esto debe de ventilarse en la justicia. Ambas partes tienen que presentar sus argumentos para hacer valer si lo que plantean es como lo dicen. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días, ya esto es una cuestión de ponerle un punto y aparte, un punto y seguido a esto. O sea, que se escriba, aunque relacionado a lo que siga con esto es que la justicia haga lo que le toca. Ayer se juramentó la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La coyuntura que vive México hoy en día es un tanto complicada. México, un país que en las últimas 3 décadas ha visto tal vez sus momentos de mayor esplendor a nivel económico, después sobre todo de aquella firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Pues México se convirtió en poco tiempo en un motor de desarrollo en todos los sentidos. México a principios de la década de los 90 pues vivió un proceso de transformación. Muchas empresas que estaban en manos del Estado, muchas empresas estatales fueron privatizadas. Apareció mucho capital, llegaron grandes inversionistas a este país en todas las direcciones. Aunque México tenía una industria automotriz bastante desarrollada, el tener una mano de obra mucho más económica le permitió a México el recibir inversión de grandes fabricantes y ensambladores para el mercado latinoamericano y el mercado norteamericano en ese país. Pero también al mismo tiempo que llegaba el desarrollo económico de México, crecía significativamente la violencia y el tráfico de drogas que venía y viene desde el principio, desde los mismos principios del siglo XX. La violencia en el norte de México es ancestral y ha ido evolucionando con el paso de los años. La historia de México, o involucionando, la historia de México no es una historia fácil. El pueblo mexicano, en gran medida, gran parte de él, ha visto una mejoría cualitativa en algunas regiones de México en cuanto a lo económico. Pero sigue habiendo una gran deuda social, sigue habiendo una parte de la sociedad que se siente olvidada y que es la que pone los muertos y la que pone las lágrimas en medio de estas guerras que se dan entre carteles. Yo no soy un gran estudioso del tema del narcotráfico. No es un tema que me apasione, no es un tema que yo decida hacer como tal vez mi buen amigo José Luis Mendoza, que lee y ha leído y estudiado los grandes escritores de este tema y las grandes historias que rodean este tema, o el caso de otras personas que el tema les resulta interesante porque es en parte una explicación de lo que allí está pasando. Igual pasa con Colombia o con Ecuador o con parte de Venezuela, que hay una parte de Venezuela que ha visto crecer en su territorio el tráfico de droga y el tránsito de la droga por su país en rumbo hacia los grandes mercados, las grandes narices que son Estados Unidos y que son Europa. Entonces, esa parte de la sociedad que ha sido prácticamente olvidada, donde se exhiben los números fríos del gran crecimiento experimentado en los últimos 40 años a nivel económico, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y así los últimos 4 presidentes que ha tenido ese país desde el año 88 hasta el año 2024, déjame ver, 86, 94, 94, 2000, 2000, 2006, 2006, 2012, 2012, 2018, los últimos 6 presidentes, 36 años. Ciertamente esos mismos presidentes han fallado en darle paz a aquellos lugares donde la violencia se ha instalado y donde cada día se ve mucha violencia. ¿Podrá Claudia Sheinbaum, que hereda uno de los sexenios o el sexenio más sangriento de los últimos 6, poder darle respuesta a este problema? Ojalá y que lo haga.
Lo que pasa es que lo que me hace dudar de la posibilidad de que esto suceda es que México ha entrado en una vorágine autodestructiva. La sociedad ha decidido cambiar la exigencia al que gobierna por el aplauso sin sentido, porque quien ha gobernado ha sabido dominar la escena y la conversación pública, con cinismo, con una actitud socarrona. Lo que vimos desde fuera, lo que hizo este hombre en sus 6 años, independientemente de que haya México continuado su camino de desarrollo, pero básicamente el presidente López Obrador se dedicó a hablar más que a hacer. Y en ese constante hablar, a convencer y a lavarle el cerebro a una parte de la audiencia y marcar de manera constante su agenda informativa, la agenda noticiosa y la agenda de opinión pública. Y en estos 6 años, ¿qué puede exhibir México? ¿Mejoras en algún aspecto? ¿O los clásicos de siempre? Los políticos que llegan y empiezan a repartir la riqueza que supuestamente otros acumulan y que no le llega a los demás, con la supuesta excusa de justicia social. Ya hemos visto los ejemplos de los países de Latinoamérica. Latinoamérica insiste en un modelo que ha fallado. Claudia Sheinbaum, que es también de la misma línea de pensamiento y de ideas, a veces, dicen algunos, mucho más radicales en cuanto a términos ideológicos que las de López Obrador. En ese país, Claudia Sheinbaum tendrá la oportunidad, en un discurso hueco, vacío, los discursos que vi ayer, no me parecen los discursos de alguien que viene con la intención y con la determinación de que el rumbo que lleva el país cambie, de apostar a las fórmulas que han sacado a muchos países del fracaso y del ocaso y de la destrucción. Empieza a caer un atardecer sobre México que da la impresión de que su noche será bastante larga y muy difícil. No porque Claudia Sheinbaum sea mujer, no pueda tener las capacidades para poder echar el país hacia adelante. Ese no es mi problema. Y mucho menos el hecho de ser mujer la convierte a ella automáticamente en un ser que tenga la posibilidad de lograr lo que los mexicanos necesitan. Sus palabras me generan desconfianza. Al escucharla, sentí la misma sensación que me dio hace 25 años cuando escuché a Chávez, o hace 17 años cuando me tocó escuchar a Ortega, o hace 17 años cuando me tocó ver la toma de posesión de Cristina Kirchner. Un montón de ejemplos sobran de estos discursos que no llevan a ninguna parte, que se sostienen sobre cuestiones meramente cosméticas que no importan para el fin de la mejoría de la sociedad. Ciertamente los países tienen hoy que apostar a la participación de todos aquellos que tengan la posibilidad de ayudar a echar adelante ese país, sin importar si son negros, si son blancos, si son mujeres, si son hombres, si son homosexuales, si son heterosexuales, si son creyentes, si son ateos. Las sociedades no están compuestas por un solo tipo de pensamiento. Y el propósito de los países es que entre todos puedan salir adelante. Pasamos de generaciones de hombres y mujeres que sostenían sus posturas sobre ideas firmes y ideas factibles que se podían llegar a realizar, a personas utópicas, sentimentales, con ideas que no llevan a ningún lado, ocupado de temas que no afectan ni mejoran la vida de nadie, como el tema de la petición de excusas de parte del rey de España a México. Decir que denota una gran ignorancia quien exige esto de la historia, y mucho más aún ocupa a las personas y siembra la semilla de un resentimiento en una generación
que nada tiene que ver con lo que pasó hace 500, 300, 400 años. Y que, peor aún, el país que es hoy México no es consecuencia de lo que encontró Hernán Cortés cuando allí llegó, sino de lo que ellos construyeron a partir del momento que llegaron, con un montón de gente que allí estaba y que era esclavizada y asesinada por quienes dominaban en esa región. Conocer la historia mexicana para entender esto es importante, y al parecer los políticos como Claudia Sheinbaum, como López Obrador, como Hugo Chávez, que fue quien sembró la semilla del revisionismo histórico y trajo otra vez al presente esta versión renovada de la leyenda negra que tanto distorsionó y ha distorsionado la historia y cómo es percibida por las generaciones más jóvenes a partir de esa disputa entre Inglaterra, Francia, Holanda y España en aquellos años de los grandes navegantes y las grandes rutas marítimas y de los grandes imperios y conquistas hace muchísimo tiempo. México tiene más de español que de cualquier otra cosa que haya precedido antes, aunque lo que precedió antes ha incidido y es parte de su cultura, el idioma que hablan. Y lo irónico es que cuando Claudia se refirió a esto, detrás de ella decía español en el escenario que ella habló. Pero sí espero que México tenga la oportunidad de que la nueva presidente de ese país pues se ocupe de los problemas que a ellos les ocupan. Que la tranquilidad pueda llegar a ciudades como Culiacán o a los estados del norte, que las grandes organizaciones criminales que se han dividido el territorio de México y que se enfrentan entre ellas, pues sean mermadas en estos próximos 6, 12 años. 6 de Claudia y del próximo que venga. Yo tengo desde mi infancia viendo cómo la violencia se consume en los mexicanos. Desde aquella historia de la gente de la DEA, del informante, que se hizo una película en los 90, en la década de los 80, hasta lo que ha pasado en ciudades como Guadalajara y la muerte del cardenal de esa ciudad a tiros hace ya casi 30 años, la muerte de Luis Donaldo Colosio, donde su propio partido conspiró para asesinarle, o el caso de otros personajes de la historia mexicana que han tenido que llenar la página de los periódicos con sus obituarios y que han puesto sus vidas y sus cuerpos en la lista de fallecidos en una violencia que no tiene sentido, y que, aunque económicamente México ha tenido un crecimiento y ha mejorado en los últimos 30 años, del 94 hasta el día de hoy, también en la misma proporción la violencia ha ido creciendo. La historia mexicana no es sencilla, y lo que menos le conviene al pueblo mexicano es caer en el romanticismo y en la ilusión que no va a llevar a ningún lado, de que por tener una mujer presidenta se van a resolver los problemas. México y sus problemas no hace la diferencia si quien ocupa la posición no tiene la determinación y el compromiso real de arriesgarlo todo por empezar a solucionar las cosas que allí pasan. Ojalá y que en el 2030, cuando Claudia Sheinbaum salga del poder con 68 años, México se puede exhibir como un país que ha avanzado. En el caso de López Obrador, es poco lo que México puede mostrar. Nos vemos en un próximo video.